Sobre esta roca edificaré mi iglesia, programa de estudios de los libros del Nuevo Testamento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la voluntad de Dios. Somos hombres y mujeres en Cristo, y que Él establece su voluntad sobre la tierra. Escrito está en la palabra: la tierra es de Jehová, la tierra y su plenitud. Por lo tanto, conforme a la soberanía de Dios, Él establece en la tierra lo que Él ha determinado hacer, sea bueno para el hombre o sea también malo, según nosotros lo clasifiquemos. Job dijo claramente: el bien de Jehová lo recibiremos y el mal no. Hay una doctrina que es necesario tirar por tierra, y es una doctrina humana. La doctrina que establece que lo bueno viene de Dios y que lo malo viene del diablo. Si Dios es soberano y si Dios ha establecido su gloria sobre la faz de la tierra, Dios determina cómo es que va a obrar sobre la faz de la tierra. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento de la voluntad de Dios. Estos días que estamos enfrentando el coronavirus, la fe de muchas personas ha sido cuestionada, porque no saben exactamente cómo enfrentar esta situación. ¿Esto viene de Dios o viene del diablo? Y esa es la condición en la que se encuentran muchas personas. Por eso es importante que nosotros sepamos establecer por medio de la palabra adecuadamente lo que Dios determina y qué es lo que está estableciendo sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el propósito del coronavirus? ¿Para qué ha sido enviado? ¿Por qué está entre nosotros? Las plagas que Dios envió sobre Egipto tenían un doble propósito. No solamente era castigar la maldad o el pecado de Faraón o del pueblo egipcio, sino también establecer enseñanza, instrucción, voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Un pueblo que hasta ese momento se había comportado como tribus, 12 tribus, pero era necesario trascender para que se comportaran como nación, como pueblo escogido, como real sacerdocio, tal y como lo presenta el apóstol Pedro. Pero para poder comportarse como nación era necesario que entendieran los principios del reino. Porque no solamente se trata de tener una estructura social, sino saber comportarse de acuerdo a las leyes del reino. Así es que leemos en Éxodo capítulo 7, versículos 15 al 25, donde se encuentra la primera plaga, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios está estableciendo sobre la faz de la tierra. ¿Castigo solamente sobre los pecadores? ¿O hay un propósito también para aquellos que confesamos el nombre de Jesús, para aquellos que nos presentamos ante el mundo como redimidos? Leemos versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río.
Cuando usted lee en el contexto se da cuenta de que el agua convertida en sangre no solamente consistió en el río Nilo, sino que toda fuente de agua aledaña al río, toda fuente de agua también se convirtió en sangre. Tanto así, el relato describe, tanto así, que hubo necesidad de hacer pozos para poder tener acceso a agua potable, o al menos agua que ellos pudieran ingerir. La plaga duró toda una semana. Y si bien era cierto que la plaga estaba dirigida hacia Faraón, hay un propósito, hay una enseñanza para el pueblo de Dios. Quiero llevarlo a Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y luego de nuevo esta última parte, y era poderoso en sus dichos y hechos. Sin embargo, cuando usted va a Éxodo, los relatos de Éxodo, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 10, leemos lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo es posible? Hechos de los Apóstoles dice que Moisés era poderoso en sus dichos y hechos. Y en Éxodo capítulo 4, Moisés mismo está admitiendo delante del Señor que es tardo en el habla y torpe de lenguas. En el mismo relato, Dios le dice: ¿no hice yo acaso el mudo? Reconociendo la deficiencia de Moisés. Pero seguimos leyendo en Éxodo capítulo 6, versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Y en el versículo 30 vuelve a repetirse: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? ¿En qué consiste esta incongruencia? Porque Hechos de los Apóstoles está presentando a Moisés como un hombre enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero dice y enfatiza y destaca, y era poderoso en sus dichos y hechos. Pero en el relato de Éxodo lo está presentando como un tartamudo, que era la condición real de Moisés. Era un tartamudo, esa era su condición. ¿En qué consiste la incongruencia? ¿Quién está presentando la realidad? ¿Hay alguna incongruencia? No, no hay ninguna incongruencia. Le voy a explicar. Moisés era tartamudo, como bien él mismo lo describe en el capítulo 4, capítulo 6, que ya los hemos leído. Era tartamudo. Pero había una característica en Moisés, que es lo que Esteban está presentando en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 22. El Nilo, el río Nilo, tenía un valor sagrado para los egipcios. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis capítulo 41? Ya lo han leído, versículos 1, versículo 2, cuando Faraón, otro Faraón que no es el de Moisés, le está presentando a José un sueño que él había tenido. Dice en el versículo 1, y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Posteriormente le cuenta de otras 7 vacas, pero que son enjutas, es decir, flacas, que salen también del río. El río Nilo tenía un valor sagrado para los egipcios. Todo lo que salía del río
tenía y gozaba de un valor particular para el egipcio. Ahora quiero llevarlo a usted a Éxodo nuevamente. En el capítulo 1 de Éxodo, cuando Faraón decide tirar al río a todos los niños que nacieren por causa precisamente del temor que él tenía de que en algún momento el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo fuerte. Versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río y a toda hija reservad la vida. No era sencillamente matar a los niños, no era el propósito matar a los niños. En la visión de los egipcios, lo que estaban haciendo eran presentando sacrificios a la deidad que para ellos significaba el río. Pero más adelante, cuando usted llega al capítulo 2, usted encuentra el momento cuando la hija de Faraón, versículo 10, encuentra al niño. Observe, y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de la... Ese es el significado del nombre de Moisés. Moisés, de las aguas lo saqué. Vayamos nuevamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Ahora lo podemos entender. El solo hecho de que Moisés había sido sacado del río le otorgaba un valor especial ante todos los egipcios, porque del río tenía un valor sagrado. Todo lo que salía del río tenía un valor especial, un valor sagrado para los egipcios. Así que Hechos de los Apóstoles, en este caso Esteban, está en lo correcto. Aunque Moisés era tartamudo, cualquier palabra que él balbuceara tenía un valor extraordinario para los egipcios. Y ellos lo veían como precisamente sacado de las aguas. Era un enviado de la divinidad que para ellos representaba el río Nilo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando Moisés regresa a Egipto, Moisés regresa como el egipcio sacado de las aguas. Ahora usted entiende por qué Dios decide endurecerle el corazón a Faraón. No era tanto para incrementar el castigo hacia Faraón, era precisamente para establecer una enseñanza, en principio con Moisés y con el pueblo de Israel. Moisés llegó ante Faraón como el egipcio sacado de las aguas. Moisés, sacado de las aguas, porque de las aguas yo lo saqué. Y sabe, era necesario aquella primera plaga para enseñarle a Moisés que un hombre escogido y usado por Dios no puede presentarse con las fortalezas humanas.
no puede presentarse ni actuar con las capacidades humanas, porque esta obra no es de hombres, porque esta obra no pertenece al ámbito humano, esta obra es de Dios. ¿Por qué las aguas convertidas en sangre? Castigo para Faraón, enseñanza para Moisés. Señor convierte las aguas en sangre para decirle a Moisés: ya no eres más sacado de las aguas. Yo mato, yo aniquilo tu fortaleza, porque no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Así que cuando el Señor convierte las aguas en sangre, el mensaje de Moisés no necesitaba de los recursos que él tenía. ¿Sabe? En estos días del coronavirus, Dios nos está hablando. Dios no le está castigando solamente al pueblo idólatra. Dios está hablándole al pueblo de Dios. Y lo primero que le está enseñando al pueblo de Dios es a deponer, a despojarse. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabe? Esta situación del coronavirus tiene fecha de caducidad de parte de Dios, porque Dios la ha determinado, porque Dios la envió. Esto no lo ha enviado el diablo, porque el diablo no tiene más autoridad ni más poder que Dios. El diablo no tiene una agenda sobre la agenda de Dios. Aquí Dios está interviniendo, Dios está estableciendo y Dios está estableciendo enseñanza e instrucción. ¿Para quién? Para un pueblo escogido. Es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos presentado como se presentó Moisés ante Faraón aquella primera vez? Como un egipcio sacado de las aguas, yo tengo más potestad que tú, porque fui sacado de las aguas. Y Dios le dice: no es esa la forma para poder trabajar conmigo, no es esa la forma para poder establecer voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Es necesario que nosotros reconozcamos y admitamos, y después de haber reconocido y admitido, que es necesario renunciar a todo aquello que durante nuestra vida hemos acumulado como capacidades humanas. Pastor. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Qué pues le dirá? ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Segunda de Samuel 16. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros entender. Cada vez que nosotros le remitamos esta situación al diablo, no confrontamos la enseñanza que Dios quiere traernos a nosotros. Cuando entendamos que nos hemos presentado con capacidades y que hemos trabajado con capacidades humanas no conforme a la voluntad de Dios, entonces podremos establecer sobre la faz de la tierra y podremos entonces decirle: hasta aquí, no pasarás más adelante. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Habéis de comenzar desde mi santuario. Esta situación del coronavirus
no se resuelve solamente quedándose en casa. Sí, esa es la instrucción y eso es lo que se debe hacer. No estamos diciendo que no es eso lo que se debe hacer, pero no es la solución. La solución está cuando nosotros entendamos que ya no nos presentamos ante el mundo con capacidades humanas. No somos Moisés sacado de las aguas. Somos nacidos del agua y del Espíritu. Es completamente diferente. Es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Entonces le pondremos límite sin palabras. Sin palabras le pondremos límite al coronavirus y el coronavirus terminará. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Es necesario que entendamos que las capacidades humanas tienen que morir. No podemos nosotros retenerlas. Es necesario entregarlas para que puedan morir. Aquella primera plaga fue dolorosa para Moisés. Fue muy dolorosa para Moisés, porque todo lo que él había ganado y alcanzado allí estaba muriendo. No solamente el río estaba muriendo, no solamente el río se estaba convirtiendo en sangre. Moisés estaba muriendo. El egipcio sacado de las aguas estaba muriendo en ese mismo día. Fue dolorosa la experiencia para Moisés, porque le quitaron completamente todo lo que hasta ese momento representaba mérito y valor. Para que te pueda escuchar Faraón, no te puedes presentar como el sacado de las aguas. Para que Faraón pueda entender que eres enviado de parte de Dios, te tienes que presentar como el que Dios envió sin necesidad de un título, sin necesidad ni siquiera de decirle quién es el que me envió. ¿Quién me envió? ¿Cuál es su nombre? Sin necesidad de eso. Es necesario que nosotros podamos entender que esta situación nos está confrontando de parte de Dios. Porque no solamente se trata con decir yo declaro, porque no es esa la forma de trabajar esto. No solamente se trata con decir yo reprendo, porque no es esa la forma para poder trabajar esta situación. Dios nos está hablando. Es necesario que nosotros depongamos toda actitud que a Dios no le agrada. ¿Sabe? Tenemos que decirlo esta mañana. Esta situación del coronavirus ha puesto al descubierto la poca preparación que tiene la iglesia del Señor. No estamos preparados. Y no me refiero a tener provisión. No me refiero a tener comida. Me refiero a que no tenemos doctrina. No tenemos doctrina. No estamos fundamentados en la palabra. No sabemos por qué el Señor ha traído esta situación. Y es necesario que nosotros establezcamos restauración de las doctrinas que se predican y se proclaman dentro de la iglesia. Es necesario restauración, pero no una restauración conforme a doctrinas humanas, sino restauración conforme a la palabra. Hay una doctrina que está haciendo muchísimo mal, porque no está preparando a la gente para situaciones que tenemos que enfrentar. Y me estoy refiriendo a la doctrina del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Una doctrina que no está conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios establece de que el pueblo de Dios será levantado y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos saldremos a recibir al Señor en los aires. No hay una venida en secreto del Señor.
la iglesia es transformada a la venida del Señor. No hay un arrebatamiento pretribulacional. No está establecido en la palabra. Y esto no está permitiendo que la gente se prepare. Porque la excusa que se está presentando es: cuando eso suceda, yo ya no voy a estar aquí. Y la gente no se está preparando. Y los pastores no estamos preparando a nuestras congregaciones. Es necesario que podamos establecer doctrina conforme a la palabra de Dios. Es necesario, dijo el apóstol Pablo, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué nos está enseñando el coronavirus? Nos está enseñando que es necesario que nosotros nos preparemos para que podamos enfrentar este tipo de situaciones. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para poderle servir al Señor y para poder establecer su voluntad, es necesario que el sacado de las aguas pueda morir, para que entonces se pueda establecer la voluntad del Señor. La paz del Señor con ustedes. El programa anterior fue presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey, por los pastores Pedro y Yolanda Montoya. Si desea